La estrategia de la empresa asesina, la oscura verdad detrás del capital privado. El cirujano o el carnicero. Imaginemos que una empresa es como un paciente que llega al hospital. Tiene problemas. Quizá le tiemblan las piernas, respira débilmente o sus constantes vitales son inestables. Entonces entra un médico. Revisa el historial del paciente, se pone serio y dice, salvemos esta vida. Pero hay una trampa. Este médico no es cirujano. Es un carnicero, y está aquí para cortar, extraer y vender los órganos en el mercado negro. La empresa entra al mercado pensando que se curará, pero sale en pedazos, vendida pieza por pieza. Esta es la realidad de muchas empresas que caen en manos de fondos de capital privado. Un sector del mercado financiero que se presenta como experto en rehabilitar empresas en dificultades, pero que a menudo se beneficia más del desmantelamiento que de la reconstrucción. ¿El nombre de la táctica? Despojo de activos. En lugar de invertir para hacer crecer la empresa, el fondo la compra, vende sus activos más valiosos, bienes raíces, maquinaria, marca, se embolsa el dinero y deja atrás la cáscara. E incluso cuando la empresa quiebra, el fondo sigue saliendo ganando. Para algunos, es eficiencia financiera. Para otros, es destrucción disfrazada de gestión. Y no hablamos de teoría, no. Hoy entenderás cómo funciona esta práctica en la vida real, con dos ejemplos extremos. El éxito de Burger King, que se convirtió en un imperio tras ser comprado por un fondo, y el fracaso de Red Lobster, que prácticamente fue ahogado por sus propios inversores. Analicemos qué sucede en el fondo. ¿Qué es el capital privado? El capital privado es el nombre que se da a los fondos de inversión que compran empresas enteras, generalmente en bolsa. La promesa es transformar negocios con problemas en empresas rentables. Pero el detalle crucial es que estos fondos rara vez utilizan su propio dinero para estas adquisiciones. Captan capital de inversores institucionales, fondos de pensiones, universidades y compañías de seguros, y lo que hacen con este capital es una forma de ingeniería financiera llamada compra apalancada, LBO. En una compra apalancada, el fondo invierte solo una pequeña parte, normalmente el 20% del valor de adquisición, y financia el 80% restante mediante préstamos. Sin embargo, no es el fondo quien asume esta deuda, sino la propia empresa la que es adquirida. Así es, el fondo toma el control, transfiere la deuda a la empresa y se convierte en propietario, incluso con una pequeña inversión. ¿Qué es la liquidación de activos? Con una empresa endeudada y bajo una nueva dirección, es hora de crear valor. Sin embargo, en muchos casos, esto significa vender todo lo valioso de la empresa. Esta práctica se conoce como liquidación de activos. El fondo identifica los activos, edificios, terrenos, marcas, equipos, y comienza a venderlos para generar efectivo inmediato. A menudo, estas ventas generan más beneficios que los que las operaciones de la empresa podrían generar. Es como comprar un coche viejo por $100, vender las ruedas por $50. Fundir la carrocería y vender el metal por $75. Se obtiene una ganancia de $25 sin haber reparado el coche, pero sin dejar rastro. La empresa puede incluso desaparecer del mercado, pero el fondo ya garantiza una rentabilidad. El término tiene tanta carga que el propio exejecutivo Gustavo Well lo comparó con ser llamado ladrón. No hay buenos ladrones. El fiscal Brendan Belew, autor del libro Plunder, argumenta que el modelo de capital privado, tal como funciona hoy en día, crea incentivos estructurales para saquear empresas en lugar de salvarlas. La técnica de recapitalización de dividendos, beneficio antes del beneficio. Otra herramienta del fondo es la llamada recapitalización de dividendos, o recapitalización mediante dividendos. Funciona así: tras comprar la empresa con deuda, el fondo solicita otro préstamo, todavía a nombre de la empresa, y se distribuye este nuevo dinero en forma de dividendos. El fondo pudo haber invertido $200 millones, pero al realizar una recapitalización de dividendos y distribuir $300 millones en ganancias antes de cualquier crecimiento real, ya obtuvo ganancias. Incluso si la empresa quiebra posteriormente, el dinero ya se ha retirado. Y el fondo aún mantiene el control, cobrando comisiones de gestión, comisiones de rendimiento y, por supuesto, muchas otras comisiones creativas: supervisión, consultoría, comisiones de transacción, comisiones de salida. Si es un verbo, se convierte en una comisión. El caso de Red Lobster, cuando el capital privado hunde la empresa. Red Lobster, una tradicional cadena estadounidense de mariscos, es un ejemplo emblemático de cómo todo puede salir mal.
En 2014, Golden Gate Capital adquirió la empresa, y el primer paso fue vender todas las propiedades de la cadena por aproximadamente $1.500 millones americanos. Red Lobster, que anteriormente era propietaria de los edificios donde operaba, comenzó a pagar alquileres, y uno muy caro. Este cambio incrementó drásticamente los costos fijos y comprometió la salud financiera de la operación. Al mismo tiempo, Golden Gate retiró cientos de millones en dividendos, incluso mientras la compañía se debilitaba. Con poco capital para reinvertir, altos costos operativos y sin un plan estratégico a largo plazo, Red Lobster entró en una espiral descendente que culminó en la declaración de quiebra en 2024. El caso de Burger King, cuando funciona. Pero este modelo no siempre conduce a la destrucción. En 2010, 3G Capital, un fondo brasileño, adquirió Burger King por aproximadamente $4.000 millones. ¿La diferencia? Si bien aplicaron prácticas agresivas de reducción de costos, se centraron en mejorar las operaciones, la expansión internacional y las fusiones estratégicas, como la fusión con la canadiense Tim Hortons, que dio origen a Restaurant Brands International. Burger King modernizó sus tiendas, ajustó el menú, redujo el desperdicio y retomó el crecimiento global. 3G salió con ganancias. Sí, pero dejó una empresa más grande y eficiente de lo que la encontró. Un caso excepcional en el que el bisturí se utilizó con precisión quirúrgica, y no como un hacha. ¿Por qué sigue sucediendo esto? La respuesta es simple, porque es rentable, y el riesgo siempre recae en terceros. Los préstamos utilizados en las LBO y las recapitalizaciones de dividendos suelen emitirse como bonos basura, valores de alto riesgo con alta rentabilidad. Los bancos ganan comisiones al estructurarlos y luego los venden en el mercado secundario, transfiriendo el riesgo a los inversores ávidos de rentabilidad. Mientras tanto, los fondos siguen obteniendo beneficios, incluso si la empresa que compraron quiebra. Conclusión: bisturí o motosierra. El capital privado puede ser, sin duda, una poderosa herramienta de transformación. En manos responsables, es un bisturí, elimina el exceso, ajusta los procesos y salva vidas corporativas. Pero en la práctica, muchos fondos utilizan este poder como una motosierra, derriban, desmantelan y venden los restos, y aún así obtienen una recompensa. La historia de Burger King demuestra que es posible crear valor sin destruir. Pero el caso de Red Lobster revela la otra cara de la moneda, donde la lógica del beneficio inmediato vale más que cualquier plan a largo plazo. El problema no es el instrumento. Es el quien sostiene el bisturí o la hoja. Pero ya es hora de irnos. Nos vemos en el próximo vídeo, querido amigo.